momentos en los que la vida nos considera sus mejores guerreros y nos regala sus mejores lecciones. Pero a veces estas pueden ser tan duras que algo dentro de nosotros se rompe y empezamos a desconfiar de absolutamente todo, incluso de nuestros propios sentidos. Nos impacta la realidad tanto que empezamos a dudar de si realmente es esta la realidad o no lo es. Y entonces nos surge la pregunta: ¿me estaré volviendo loco o loca? Esta es exactamente la pregunta que se hizo Carl Gustav Jung en 1913, tras su dolorosa ruptura con Sigmund Freud. Mi nombre es Priscila y esto es Ser Alquimia. Hoy vas a descubrir cómo un hombre que creyó estar perdiendo la cordura terminó desarrollando una de las teorías más importantes en la historia de la psicología analítica. Para explicar esto de una forma más sencilla, el gran historiador Henry Hellenberg utilizó un término preciso para explicar la profunda crisis que estaba experimentando Jung. Lo llamó la enfermedad creativa. ¿Y qué significa? Pues básicamente describe una crisis a través de la cual surge una transformación personal y en consecuencia una teoría innovadora. Es decir, Carl Jung. Imagínate la escena. A las orillas del lago de Zúrich, un hombre famosísimo, psiquiatra reconocido de unos 40 años, respetado por toda Europa, jugando con piedritas, armando sus cabañitas, una iglesia, su castillo bonito. Y la gente que pasaba por ahí, me imagino, pensaría: ya perdimos a Carl Jung. La ruptura con Freud lo volvió loco. Él descubrió que para recuperar su chispa y esa nítida vida interior que tenía de niño, tenía que experimentar jugando con juegos infantiles. Ese juego inocente con piedras fue como una explosión que le trajo consigo fantasías y recuerdos sumamente vívidos que tenía guardados en el inconsciente. Pero cuidado si estás pensando en hacer esto en casa, porque este juego estaba lejísimos de ser inofensivo. Fue un periodo extremadamente peligroso para Jung, porque prácticamente estaba rozando material de la psicosis. Estaba caminando en la delgadísima línea que separaba a la genialidad de la locura. Y estaba en un riesgo constante de quedarse atrapado en las imágenes y caer en la locura en serio. Entonces, ¿cómo le hizo este psiquiatra para navegar en las profundidades de su mente sin perder la cabeza? Por suerte o bendición, Carl Jung tenía dos anclas gigantescas que lo ataban a este mundo real. La primera ancla era su familia, su esposa Emma, que también era analista, y sus 5 hijos que en conjunto lo ayudaban muchísimo a sobrellevar todo este proceso. Y su segunda ancla era su práctica profesional del día a día con sus pacientes. Y pues sí, aunque suene raro, no es novedad que un psiquiatra en crisis siga tratando a sus pacientes. Porque vamos, chicos, psicólogos y psiquiatras aún así seguimos siendo humanos. Claro que hoy existen muchas más herramientas para prevenir estas crisis y para intervenir en ellas cuando ocurren. Mientras de día Jung atendía a sus pacientes en el mundo real, de noche se convertía en una especie de Fausto de Goethe que se decía a sí mismo que abriría las puertas a través de las cuales la mayoría decidía pasar de largo. Jung sabía que este material aterrador vivía dentro de todos nosotros,
Pero mientras la mayoría prefería apartarse con miedo, él sentía que este era un viaje de autodescubrimiento que, si bien es cierto podía ser peligroso, también podría ser muy enriquecedor. Y aquí es donde pasamos de lo fantástico a lo científico. Y es que pese a que fue una situación sumamente tenebrosa y de mucho terror para Young, y pudo fácilmente cubrirse de defensas neuróticas o reprimir sus emociones, disociar de esas visiones que estaba teniendo. Pero en lugar de hacer todo eso, tras experimentar en sí mismo, Young inventó una técnica formal y revolucionaria para esa época llamada imaginación activa. Imagina que estás viviendo una pesadilla estando despierto, pero en lugar de salir corriendo, te concentras en las imágenes que ves. Y ya sea un monstruo o un personaje fantástico o un paisaje, tú fijas tu atención en esas imágenes y dejas que cobren vida por sí solas. Pero tú no te limitas a mirar de forma pasiva, como en un sueño. Tú participas activamente de esta pesadilla. Te metes en la fantasía y entablas un diálogo ético, racional y consciente con esas imágenes que ves en tu mente. Todo este material psicodramático, junto con sus reflexiones y pinturas al óleo, se encuentran en el Liber Novus, o también conocido como el Libro Rojo, de Carl Jung. Un libro tan personal que su familia prácticamente guardó bajo 7 llaves y dudó como 50 años antes de decidir publicarlo. Pero finalmente lo podemos leer todos nosotros. Y la cosa se puso más paranormal. Durante una noche, Young sintió que su casa se llenaba de espíritus. Los muertos se le acercaron con apariencia lamentable y le dijeron: «Hay algo más que olvidamos mencionar. Enséñanos sobre el hombre». Y casi en un trance de escritura automática, Young compuso los 7 sermones a los muertos, casi al estilo de los antiguos gnósticos, donde escribió las siguientes palabras: «El hombre es una puerta por la que entramos desde el mundo exterior de los dioses, demonios y almas al mundo interior, desde el mundo grande al mundo más pequeño. El hombre es pequeño e insignificante. Enseguida lo dejamos atrás. Y así entramos en el espacio infinito, en el microcosmos, en la eternidad interior». Para ponerle orden a todo este caos creado por el inconsciente, Young descubrió un código oculto: el dibujo y la figura de los mandalas. Esos símbolos con diseños basados en el círculo y el cuadrado que ves a veces en los rosetones de las iglesias, pues sí, esos mismos. El mandala contenía la clave para responder a la pregunta que tanto atormentaba a Carl Jung: ¿para qué sirve el inconsciente colectivo? ¿Es solo un defecto prehistórico que nos quedó de cuando éramos cavernícolas y que ya no encaja en este mundo moderno? ¿O tiene algún propósito útil? La respuesta es que sirve para sanar y representa la plenitud psíquica. Y es que para Jung el objetivo de la vida era la individuación. Un individuo único e integrado que surge a partir del enfrentamiento entre el mundo exterior, es decir, la sociedad, y el mundo interior, la fantasía y los símbolos. Pero Jung sabía
que este viaje no podía quedarse solo en la imaginación. Requería ser manifestado en el plano físico. Por eso, en 1923, de forma paralela a la muerte de su madre, Young inicia la edificación de la Torre de Bollingen, a orillas del lago de Zúrich. Esta torre fue concebida como la representación de la psique humana y carecía intencionalmente de electricidad y agua corriente. El agua se extraía a mano del lago. Young se despojó de estas comodidades a propósito, para poder conectar con una esencia más primitiva, tosca y pura de alguna manera, y de esta forma poder preparar el terreno para lo que se venía después. ¿Y cómo supo Young que no se estaba volviendo loco de verdad? Pues su mayor revelación ocurrió en 1928, cuando el sinólogo Richard Wilhelm le envió la traducción de un tratado alquímico taoísta del siglo XVI llamado El secreto de la flor de oro. Al estudiar sus mandalas y sus procesos de transmutación, Young llegó a la conclusión de que sus visiones del libro rojo no eran simples locuras, sino parte de una estructura arquetípica universal compartida por la humanidad durante siglos. Halló en este libro su primera validación externa histórica. Young descubrió que el hombre occidental siempre había tratado de protegerse del inconsciente, pero que también había algún grupo a lo largo de la historia, o mejor dicho, en cada momento de la historia, que mantuvo vivo ese fuego interior. Primero los gnósticos primitivos, luego los alquimistas medievales y finalmente los terapeutas modernos. Como pueden ver, Young no llegó a la alquimia simplemente porque tuviera curiosidad de investigar. Llegó porque su propia crisis existencial y su enfermedad creativa lo obligaron a buscar un lenguaje simbólico que lo ayudara a entender este caos y ponerle cierto orden. Young arriesgó su propia cordura para demostrarnos que el caos que llevamos por dentro no es necesariamente una enfermedad, simplemente es la materia prima que necesita ser transformada por nuestra propia alquimia interior. ¿Alguna vez has sentido que una crisis terminó transformándote por completo? A un punto que tal vez ya ni te reconocías. No necesariamente para mal, puede que para bien. O que algo que parecía que te iba a hacer daño o que sentías que te podía destruir por dentro, terminó transformándose en realidad en el comienzo de algo nuevo. ¿Te ha pasado? Te leo en los comentarios. Pero si hay algo que Young aprendió durante todos estos años, es que las respuestas rara vez aparecen de golpe. A veces pueden iniciar con un dibujo o con un símbolo sencillo que muchos podrían pasar por alto. El problema es que este símbolo que dibujaba prácticamente sin darse cuenta empezó a aparecer en personas completamente distintas, en pacientes, en sueños o incluso en un hombre que muchos años después recibiría el Premio Nobel de Física. ¿Cómo era posible que personas que jamás se habían conocido terminaran dibujando exactamente lo mismo? Pues esa ya es otra historia. Si quieres descubrir por qué personas que nunca conocieron a Young y que jamás habían visto entre sí empezaron a ver una y otra vez el mismo símbolo, entonces acompáñame en el siguiente episodio. Esto ha sido Ser Alquimia, tu libertad consciente. Nos vemos en el próximo video. Chao.